23 de junio de 2019, 6:47. Marco Delacroix disparó su última fotografía a través del objetivo. Esta imagen, que inmortalizaba la sonrisa feliz de la pareja de novios, también sería la última huella de Marco y su equipo de 3 personas antes de desvanecerse del mundo. Durante los 4 años que pasaron, todos se preguntaron dónde desaparecieron esa noche. Hasta que se amplió la última imagen en la tarjeta SD perdida. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y activar la campana, porque hoy nos sumergimos en uno de los casos de desaparición más desconcertantes que involucra no solo a un fotógrafo, sino a todo su equipo, en una noche que debería haber sido de pura celebración. La Villa San Lorenzo se alzaba majestuosa contra el cielo crepuscular de junio. Sus jardines perfectamente cuidados brillaban bajo las luces doradas, mientras el aroma de jazmín flotaba en el aire tibio. Era el escenario perfecto para la boda de Elena Martínez y David Rossetti, una celebración que había tardado 2 años en planificarse y que reunía a 200 invitados de la alta sociedad barcelonesa. Marco Delacroix había llegado temprano, como siempre. A sus 34 años, era considerado uno de los fotógrafos de bodas más talentosos de España. Su estilo cinematográfico y su capacidad para capturar momentos íntimos habían convertido su estudio en el más solicitado de Barcelona. Esa noche no estaba solo. Con él había traído a su equipo habitual, Carmen Vidal, su asistente de 26 años que llevaba 3 años trabajando con él, Roberto Silva, el especialista en vídeo de 29 años, y Ana Méndez, la coordinadora de iluminación de 31 años. El cuarteto había trabajado juntos en más de 150 bodas. Conocían cada gesto del otro, cada movimiento, cada ángulo. Eran como una máquina bien engrasada que convertía momentos ordinarios en arte. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. Marco se movía silenciosamente entre los invitados, su cámara Nikon de 850 capturando cada lágrima de emoción, cada sonrisa cómplice, cada mirada de amor. Carmen lo seguía con el equipo de respaldo, mientras Roberto grababa desde diferentes ángulos y Ana ajustaba las luces de forma casi imperceptible. A las 6:30, los novios intercambiaron votos bajo un arco de rosas blancas. Marco sintió esa familiar adrenalina que siempre experimentaba en momentos cruciales. Era más que trabajo para él, era pasión pura. Cada boda era una historia única que merecía ser contada de la manera más hermosa posible. Pero esa noche, algo era diferente. A las 7:15, mientras los invitados se dirigían al cóctel, Carmen se acercó a Marco con una expresión preocupada. ¿Has notado a ese hombre?, le susurró, señalando discretamente hacia un grupo de árboles al borde del jardín. Marco siguió su mirada. Efectivamente, había una figura masculina observando la celebración desde la distancia. Vestía de negro y parecía estar fotografiando o grabando la boda con un teléfono móvil. Probablemente sea un invitado que llegó tarde, respondió Marco, pero algo en su interior no estaba convencido. En sus años de experiencia, había desarrollado un sexto sentido para las situaciones inusuales. Roberto se acercó a ellos mientras revisaba su cámara de vídeo. Chicos, tengo un problema técnico. La cámara principal se está sobrecalentando. Voy a necesitar cambiar la batería y dejarla enfriar un momento. Ana, que había estado ajustando los reflectores para la sesión de fotos nocturna, también se unió al grupo. El generador que trajimos está haciendo ruidos extraños. No sé si aguantará toda la noche. Era como si pequeñas grietas comenzaran a aparecer en su rutina perfectamente orquestada. Pero Marco era un profesional. Había superado problemas técnicos antes y lo haría de nuevo. A las 7:45, comenzaron las fotos familiares. Fue entonces cuando Marco notó algo extraño a través de su objetivo. El hombre de negro ya no estaba cerca de los árboles. Ahora se encontraba entre los invitados, pero algo en su comportamiento era inquietante. No hablaba con nadie, no sonreía, solo observaba. Y cada vez que Marco intentaba enfocarlo con la cámara, el hombre parecía desvanecerse entre la multitud. ¿Lo ves? Carmen había notado lo mismo. Es como si nos estuviera siguiendo. Marco decidió ignorar sus instintos. Tenía trabajo que hacer, y los nervios preboda a veces podían hacer que uno viera amenazas donde no las había. La recepción comenzó a las 8:30. El salón principal de la Villa San Lorenzo brillaba con la luz de cientos de velas y las conversaciones animadas llenaban el aire. Marco y su equipo se dividieron estratégicamente.
Él se encargaría de capturar los momentos espontáneos en las mesas, Carmen documentaría los discursos, Roberto filmaría el primer baile y Ana mantendría la iluminación perfecta durante toda la velada. Durante la cena, Marco se sintió completamente en su elemento. Capturó la emoción del padre de la novia durante su discurso, la risa contagiosa de los invitados ante las anécdotas divertidas y los momentos íntimos entre Elena y David que hacían que el amor fuera casi tangible. A las 9:30, llegó el momento del primer baile. Marco se posicionó en el lugar perfecto para capturar la magia del momento. La pareja se deslizó por la pista de baile mientras La Viernes en Rose sonaba suavemente. Era uno de esos momentos que hacían que su trabajo valiera la pena. Fue entonces cuando vio al hombre de negro de nuevo. Esta vez estaba parado justo detrás del grupo de músicos, pero su atención no estaba puesta en los novios. Estaba mirando directamente a Marco. Sus ojos se encontraron por un segundo que pareció eterno. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y luego desapareció de nuevo entre las sombras. Marco sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero no podía permitir que la paranoia arruinara su trabajo. Siguió fotografiando, cada disparo más urgente que el anterior, como si supiera instintivamente que el tiempo se estaba agotando. A las 10:15, Marco decidió cambiar la tarjeta SD de su cámara principal. Había llenado la primera con más de 800 fotografías, y quería asegurarse de tener espacio suficiente para el resto de la noche. Carmen le pasó una tarjeta nueva y guardó la llena en su bolsa de equipo. «Esta noche está siendo mágica», le dijo Carmen mientras organizaba el equipo de respaldo. «Las fotos van a quedar increíbles». Marco asintió, pero no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Era como si una nube invisible se hubiera posado sobre la celebración, visible solo para él y su equipo. A las 10:45, los novios cortaron el pastel. Marco capturó el momento desde múltiples ángulos, su cámara disparando en modo ráfaga para no perder ni una sola expresión. Roberto filmaba desde el lado opuesto, mientras Ana dirigía sutilmente los reflectores para crear la iluminación perfecta. Fue durante esta sesión cuando Carmen notó algo extraño en su equipo. «Marco, mi cámara de respaldo está actuando de forma rara. Las fotos salen con una mancha oscura en la esquina superior derecha». Marco revisó rápidamente las imágenes en la pantalla LCD. Efectivamente, había una sombra inexplicable en varias fotografías. Parecía la silueta de una persona, pero no había nadie en esa posición cuando se tomaron las fotos. «Debe ser un problema con el sensor», murmuró Marco, aunque sabía que esa cámara había funcionado perfectamente durante meses. A las 11:30, la fiesta estaba en su punto más álgido. Los invitados bailaban, reían y celebraban mientras Marco y su equipo trabajaban para capturar cada momento de alegría. Pero la tensión entre ellos era palpable. Todos habían notado cosas extrañas, luces que parpadeaban sin razón, sombras que se movían en las fotografías y la presencia constante del hombre misterioso. «Creo que deberíamos irnos», le susurró Ana a Marco mientras ajustaba una de las luces. «Algo no está bien aquí». Marco compartía su inquietud, pero tenían un contrato que cumplir. Además, apenas faltaba una hora para completar su trabajo. Podían aguantar. A las 11:45, decidieron hacer la última sesión de fotos grupales en el jardín. La noche era perfecta, cielo estrellado, temperatura agradable, y las luces del lugar creaban un ambiente romántico ideal para fotografías nocturnas. Marco reunió al grupo en el área designada, mientras Carmen organizaba a los invitados. Roberto preparó su cámara de vídeo para filmar la sesión, y Ana posicionó las luces portátiles. Fue entonces cuando Marco vio al hombre de negro una vez más. Esta vez estaba parado directamente detrás del grupo, pero cuando Marco parpadeó, había desaparecido. «¿Viste eso?», le preguntó a Carmen. «¿Ver qué?». Carmen miró en la dirección que Marco señalaba, pero no había nada allí. 6:47 del 24 de junio, técnicamente ya era el día siguiente, aunque la celebración continuaba. Marco levantó su cámara para tomar lo que sería la última fotografía oficial de la noche. Elena y David estaban en el centro, rodeados por sus familias y amigos más cercanos, todos sonriendo hacia la cámara. Marco ajustó el enfoque, verificó la exposición y disparó. Clic. La imagen se capturó perfectamente, la pareja feliz en el centro, los invitados sonrientes alrededor, las luces del jardín creando un halo dorado en el fondo.
Era exactamente el tipo de fotografía que haría que los novios recordaran este momento para siempre. Pero cuando Marco bajó la cámara para verificar la imagen en la pantalla LCD, vio algo que lo hizo palidecer. En el fondo de la fotografía, justo detrás del grupo, estaba la silueta del hombre de negro. Pero esta vez no era solo una sombra borrosa. Era clara, nítida, y estaba mirando directamente hacia la cámara con esa misma sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carmen», llamó Marco con voz temblorosa. «Ven a ver esto». Pero cuando se giró, Carmen no estaba allí. Tampoco Roberto. Ni Ana. Marco se encontraba completamente solo en el jardín. Los invitados habían desaparecido, la música se había detenido, y las luces se habían apagado. Era como si toda la celebración hubiera sido succionada por un vacío invisible. Miró su reloj, 6:50. Solo habían pasado 3 minutos desde la última fotografía, pero el mundo había cambiado completamente. Marco corrió hacia donde había visto a su equipo por última vez, pero no encontró rastro de ellos. Sus equipos estaban allí, cámaras, luces, bolsas, pero Carmen, Roberto y Ana habían desaparecido sin dejar rastro. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de él. Marco de la Croix. Se giró y vio al hombre de negro parado a pocos metros de distancia. Ahora podía ver su rostro claramente, rasgos angulosos, ojos oscuros que parecían absorber la luz, y esa sonrisa que no auguraba nada bueno. «¿Dónde están?», preguntó Marco, su voz apenas un susurro. «Están donde necesitan estar», respondió el hombre. «Al igual que tú». Y entonces, Marco de la Croix desapareció. La mañana del 24 de junio, Elena y David Rossetti despertaron en su suite de luna de miel esperando ver las primeras fotografías de su boda. En su lugar, encontraron un mensaje de la coordinadora de la Villa San Lorenzo informándoles que el equipo de fotografía había abandonado el lugar durante la noche, dejando atrás todo su equipo. Al principio pensaron que había sido algún tipo de emergencia familiar. Pero cuando intentaron contactar a Marco, su teléfono iba directamente al buzón de voz. Lo mismo ocurrió con Carmen, Roberto y Ana. La familia Rossetti contactó inmediatamente a la policía. Los agentes que llegaron al lugar encontraron una escena desconcertante. Todo el equipo fotográfico estaba perfectamente organizado, las cámaras funcionaban correctamente y no había signos de lucha o violencia. Era como si los 4 miembros del equipo simplemente se hubieran desvanecido en el aire. El inspector Javier Morales, un veterano de 20 años en casos de personas desaparecidas, nunca había visto algo así. En casos normales de desaparición, siempre hay pistas, le explicó a la familia. Alguien ve algo, hay registros de llamadas telefónicas, movimientos de cuentas bancarias, algo. Pero aquí, es como si estas 4 personas nunca hubieran existido después de las 6:47 de anoche. La investigación inicial reveló algunos hechos perturbadores. Los teléfonos móviles de los 4 desaparecidos se habían apagado exactamente a las 6:50. Las últimas transacciones en sus cuentas bancarias habían sido el día anterior a la boda. Sus vehículos permanecían en el estacionamiento de la villa, con las llaves aún en el interior. Ninguno había informado a familiares o amigos sobre planes de viajar. Pero lo más extraño era la reacción de los invitados a la boda. Cuando la policía los entrevistó, muchos no recordaban haber visto al equipo de fotografía durante las últimas horas de la celebración. Era como si su memoria hubiera sido selectivamente borrada. Durante los siguientes meses, la búsqueda de Marco de la Croix y su equipo se intensificó. La policía revisó miles de horas de cámaras de seguridad de la zona, entrevistó a cientos de personas y siguió cada pista posible. Los medios de comunicación cubrieron extensamente el caso, convirtiéndolo en uno de los misterios más famosos de España. La familia de Marco contrató investigadores privados. Los padres de Carmen organizaron búsquedas voluntarias. Los amigos de Roberto y Ana mantuvieron campañas en redes sociales, esperando obtener cualquier información. Pero cada pista llevaba a un callejón sin salida. Los investigadores descubrieron algunos detalles inquietantes sobre la noche de la desaparición. Las cámaras de seguridad de la Villa San Lorenzo habían mal funcionado misteriosamente entre las 6:45 y las 7 horas. Varios invitados reportaron haber visto a un hombre desconocido vestido de negro, pero las descripciones variaban tanto que parecían estar hablando de personas diferentes.
El sistema de sonido de la villa había registrado anomalías electromagnéticas durante el mismo periodo de tiempo. La teoría oficial era que los cuatro habían decidido desaparecer voluntariamente por razones desconocidas. Pero quienes conocían a Marco y su equipo sabían que eso era imposible. Eran personas responsables, exitosas, con vínculos familiares fuertes. No tenían razón alguna para huir. 4 años pasaron. El caso se enfrió, los medios perdieron interés, y las familias aprendieron a vivir con la incertidumbre. La desaparición de Marco de la Croix y su equipo se convirtió en otra estadística, otro misterio sin resolver en los archivos policiales. Fue entonces cuando María Santos, una empleada de limpieza de la Villa San Lorenzo, hizo un descubrimiento que cambiaría todo. María había trabajado en la villa durante 15 años. Conocía cada rincón del lugar, cada armario, cada espacio de almacenamiento. Pero ese día de octubre de 2023, mientras limpiaba el ático que se utilizaba para almacenar decoraciones de temporada, encontró algo que nunca había visto antes. Detrás de una pila de cajas polvorientas, descubrió una pequeña bolsa de cuero negro. No parecía haber estado allí durante mucho tiempo, no tenía polvo ni signos de envejecimiento. Era como si alguien la hubiera colocado recientemente. Dentro de la bolsa había una tarjeta SD y una nota manuscrita que decía: «Para quien necesite saber la verdad». María contactó inmediatamente a la policía. La tarjeta SD fue entregada al Departamento de Informática Forense, donde los técnicos trabajaron durante días para recuperar los datos. Lo que encontraron los dejó sin palabras. La tarjeta contenía 1247 fotografías de la boda de Elena y David Rossetti. Eran las imágenes que Marco había tomado esa noche, incluyendo todas las que había capturado hasta su desaparición. Pero había una foto adicional. La número 1248. La fotografía 1248 había sido tomada a las 6:47, exactamente en el momento que Marco había documentado como su última imagen. Pero esta no era la foto grupal que todos recordaban. Era algo completamente diferente. La imagen mostraba el jardín de la villa desde un ángulo elevado, como si hubiera sido tomada desde una ventana del segundo piso. En el centro de la fotografía se podía ver claramente a Marco y su equipo trabajando en la sesión final. Pero también mostraba algo más, figuras oscuras rodeando a los 4 fotógrafos. Había al menos 6 hombres vestidos de negro, formando un círculo perfecto alrededor del equipo. Sus rostros eran borrosos, pero sus intenciones parecían claras. Era una emboscada. Pero lo más perturbador de la imagen no eran las figuras misteriosas. Era lo que se veía en el fondo. Los invitados a la boda continuaban celebrando normalmente, completamente ajenos a lo que estaba ocurriendo a solo metros de distancia. Era como si existieran 2 realidades paralelas en el mismo espacio y tiempo. Los expertos en fotografía digital confirmaron que la imagen no había sido manipulada. Era auténtica, tomada con la misma cámara Nikon de 850 que Marco había estado usando esa noche. Pero había un problema: la fotografía había sido tomada desde un ángulo imposible. No había ninguna ventana o balcón en la villa desde donde se pudiera haber capturado esa perspectiva. Era como si hubiera sido tomada desde el aire. El inspector Morales, ahora cercano a la jubilación, fue llamado de vuelta para liderar la investigación reabierta. La nueva evidencia había transformado completamente el caso de una desaparición misteriosa a algo mucho más siniestro. «Esta fotografía cambia todo», declaró Morales en una conferencia de prensa. «Ya no estamos buscando a 4 personas que desaparecieron voluntariamente. Estamos investigando lo que podría ser un secuestro coordinado». El análisis forense de la imagen reveló detalles adicionales inquietantes. Los hombres de negro llevaban equipos de comunicación sofisticados, visible como pequeños dispositivos en sus oídos. Uno de ellos tenía lo que parecía ser una jeringa o dispositivo médico en la mano. Las sombras en la fotografía indicaban que había una fuente de luz artificial adicional, no presente en las otras imágenes de la noche. La investigación se expandió para incluir agencias internacionales. Los perfiles de los hombres de negro fueron enviados a bases de datos criminales de toda Europa y América. Se contactó a expertos en secuestros organizados y tráfico de personas. Pero una pregunta persistía: ¿quién había tomado la fotografía 1248 y por qué había tardado 4 años en aparecer? A medida que la investigación progresaba, surgieron múltiples teorías sobre lo que realmente había ocurrido esa noche en la Villa San Lorenzo.
Teoría 1. Tráfico de personas. Algunos investigadores creían que Marco y su equipo habían sido víctimas de una red de tráfico de personas. Su apariencia, habilidades profesionales y la falta de vínculos familiares inmediatos los convertían en blancos ideales. La coordinación mostrada en la fotografía sugería una operación profesional. Teoría 2. Espionaje corporativo. Otra línea de investigación se centró en la posibilidad de espionaje corporativo. Marco había fotografiado muchas bodas de la élite empresarial española. Era posible que hubiera capturado inadvertidamente información sensible que alguien quería mantener en secreto. Teoría 3. Testigos protegidos. Una teoría más optimista sugería que los cuatro habían presenciado algo durante la boda que los puso en peligro, y habían sido llevados a un programa de protección de testigos no oficial. Teoría 4. Lo paranormal. Aunque descartada oficialmente, algunos investigadores aficionados y entusiastas de lo paranormal creían que la villa tenía una historia oculta de actividad sobrenatural. Las anomalías electromagnéticas y la naturaleza imposible de la fotografía final alimentaban esta teoría. Pero ninguna de estas teorías podía explicar completamente todos los aspectos del caso. La investigación tomó un giro internacional cuando Interpol identificó un patrón similar en otros casos de desapariciones en Europa. Durante los últimos 10 años, al menos 12 fotógrafos profesionales habían desaparecido en circunstancias similares en Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. En cada caso, los fotógrafos habían estado trabajando en eventos exclusivos para la alta sociedad. Todos habían desaparecido durante la noche del evento, dejando atrás su equipo pero sin rastro personal. Y en varios casos, habían aparecido imágenes misteriosas semanas o años después. La agente especial Louise Dubois, de la Policía Nacional Francesa, fue asignada para coordinar la investigación internacional. No creemos que estemos lidiando con casos aislados, explicó en una reunión con las autoridades españolas. Los patrones son demasiado similares para ser coincidencia. Alguien está dirigiendo específicamente a fotógrafos profesionales, y creemos que saben exactamente lo que están haciendo. La investigación reveló conexiones inquietantes entre los eventos donde habían ocurrido las desapariciones. Todos los eventos habían sido organizados por empresas de catering y planificación de eventos conectadas a una red de compañías subsidiarias. Los lugares elegidos tenían historias arquitectónicas únicas y, en muchos casos, sistemas de seguridad deficientes. Los invitados a estos eventos incluían consistentemente a figuras prominentes del mundo financiero y político. Mientras los investigadores seguían las pistas internacionales, las familias de los desaparecidos no se quedaron de brazos cruzados. Carmen Vidal's madre, Rosa, había convertido su casa en un centro de comando improvisado, coordinando esfuerzos de búsqueda privados y manteniendo viva la atención mediática. «No voy a parar hasta saber qué le pasó a mi hija», declaró Rosa en una entrevista televisiva. «Estos 4 años han sido un infierno, pero ahora tenemos esperanza. Esa fotografía prueba que alguien sabe la verdad». La familia de Marco contrató al detective privado Alberto Ruiz, especialista en casos de personas desaparecidas. Ruiz había trabajado en más de 200 casos similares y tenía conexiones en el mundo criminal y policial que podían ser invaluables. Su investigación se centró en identificar al misterioso hombre de negro que había sido visto repetidamente durante la boda. Utilizando software de reconocimiento facial avanzado y bases de datos internacionales, Ruiz creó un perfil compuesto que fue distribuido a contactos en toda Europa. 3 semanas después, recibió una llamada que cambiaría el curso de la investigación. «Detective Ruiz», dijo una voz distorsionada al teléfono. «Sé lo que les pasó a los fotógrafos». Ruiz había recibido cientos de llamadas similares a lo largo de los años, la mayoría de personas bien intencionadas pero desinformadas, o individuos buscando atención. Pero algo en el tono de esta voz era diferente. «Necesito garantías de protección antes de hablar», continuó la voz. «Lo que voy a decirle pondrá mi vida en peligro». Ruiz activó inmediatamente el sistema de grabación y rastreo de llamadas, mientras mantenía al llamante en la línea. «¿Cómo sé que su información es real?», preguntó Ruiz. Marco llevaba un reloj Omega Seamaster con una inscripción en la parte posterior. Carmen tenía un tatuaje pequeño de una cámara en su muñeca izquierda. Roberto usaba lentes de contacto azules, aunque sus ojos eran marrones. Ana tenía una cicatriz en forma de media luna en su frente, cubierta siempre con maquillaje. Ruiz sintió que se le erizaba la piel.
Estos detalles nunca habían sido publicados. Solo alguien que hubiera estado muy cerca del equipo los conocería. Sigo escuchando, dijo Ruiz. La Villa San Lorenzo no fue elegida al azar. Tiene túneles subterráneos construidos durante la Guerra Civil. Ahí es donde se los llevaron esa noche. La línea se cortó. La investigación de los túneles bajo la Villa San Lorenzo reveló una parte de la historia española que había sido deliberadamente ocultada. Durante la Guerra Civil, la villa había servido como refugio para familias adineradas que huían de la violencia. Un sistema elaborado de túneles conectaba la propiedad principal con varios puntos de salida en un radio de 5 kilómetros. Los planos arquitectónicos originales habían sido sellados en archivos gubernamentales durante décadas, pero la investigación policial logró acceso a ellos. Lo que descubrieron era impresionante: una red subterránea que incluía habitaciones de almacenamiento, sistemas de ventilación y múltiples salidas secretas. El equipo forense descendió a los túneles equipado con tecnología de última generación. Utilizando escáneres térmicos, detectores de ADN y equipo de fotografía especializado, comenzaron a mapear meticulosamente cada centímetro del sistema subterráneo. En la tercera habitación que exploraron, encontraron evidencia que confirmaba las sospechas más terribles: fibras de tela que coincidían con la ropa que llevaba Carmen la noche de la desaparición, huellas de zapatos que coincidían con el número de Roberto, y rastros de ADN que confirmaban que al menos 2 miembros del equipo habían estado en esos túneles. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en la habitación más profunda del sistema, un espacio que había sido convertido en una especie de estudio fotográfico improvisado, completo con equipos de iluminación profesional y fondos para fotografías. En las paredes colgaban docenas de fotografías de personas que no reconocían, todas tomadas en el mismo estilo profesional que caracterizaba el trabajo de Marco. Era como si alguien hubiera estado forzando a fotógrafos secuestrados a continuar trabajando en cautiverio.